Los exabruptos premeditados son un recurso habitual en la política criolla para desviar la atención de los problemas de fondo. En eso la Revolución Ciudadana ha calcado a la partidocracia. Pero la Conferencia Episcopal, en su comunicado del jueves 3 de septiembre, intitulado Diálogo y Respeto, retoma el tema de fondo planteado en su comunicado del 20 de agosto sobre el diálogo iluminado por el Evangelio, como aconseja el Santo Padre Francisco en su discurso de julio 5 en el aeropuerto de Tababela. Recordemos. Podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación, sin exclusiones. Para esto, señor presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad. Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, doctor. La Conferencia Episcopal expresa su aprecio por las recientes expresiones de autorizados representantes gubernamentales en las que reconoce el deseo de superar la situación creada que implicaba una limitación del derecho de los pastores de la Iglesia a ejercer su misión propia de iluminar con el Evangelio las realidades y situaciones sociales. Monseñor, ¿era la legitimidad de todos los obispos la que se había cuestionado? Así parece, ¿no? Es decir, así lo entendieron los hermanos obispos, porque la ofensa personal, si es que la hubo, incluso es algo que para nosotros no es que no nos llegue, como a veces se dice, que estamos demasiado encima como para que nos lleguen esas cosas, sino que hay una actitud siempre de comprensión, de disculpa, que por mi parte desde luego la hubo desde el primer momento. No es ese el problema. El problema está, como anota ese punto de la declaración del jueves pasado, en que se debe reconocer a la Iglesia, como a todo ciudadano también, la libertad de expresar sus puntos de vista en orden a la promoción del bien común. Eso no es entrar en política partidista, no es entrar en la lucha por el poder, sino tratar de poner unas orientaciones de orden ético, moral en la vida pública que tal vez pueden ser de utilidad para las decisiones que corresponde tomar. Es doctrina ordinaria de la Iglesia que una real justicia social implica siempre garantías de libertad. Así resalta el comunicado de los obispos, porque esa garantía se sintió vulnerada para los propios obispos. ¿Cuáles son las garantías de libertad que se ven amenazadas en un ambiente de confrontación como el actual? En realidad, la libertad es un atributo tan radical en el ser humano que difícilmente puede ser cuestionada o negada. Lo que sucede es que muchas veces esa libertad resulta incómoda para determinado grupo de intereses o grupos políticos y se trata de silenciarla, pero todo tiene un impacto político, tanto el hablar como el no hablar. El silencio muchas veces puede ser también una suerte de indiferencia o hasta una complicidad. A la Iglesia se le ha acusado en ocasiones, con mayor o menor razón, de haberse callado ante circunstancias que exigían, una presencia activa, so pena de aparecer no como una madre, no como un conglomerado que busca limpieza de conciencia ante Dios, sino como vendido a determinados intereses que son fugaces y que son tan cambiantes que resultan, pues en definitiva, capaces de hundir en su oportunismo la dignidad de la Iglesia. Nosotros tratamos siempre de hablar cuando buscamos una luz para el bien común, no con ánimo de molestar a nadie, aunque a veces se moleste. Una cuestión muy importante es la referencia de la Conferencia Episcopal a la situación creada por la nota verbal de protesta entregada a la Nunciatura Apostólica por el Gobierno Nacional, ya que no se compadece, dice, con el respeto a esta libertad propia de la Iglesia. Este paso favorecerá de manera concreta las condiciones de diálogo y respeto, el paso al que se refiere la conferencia. Si esto se considera un avance, sigue siendo un avance inmaterial. Entre tanto, se anuncian nuevas protestas en las calles. ¿Cómo entonces establecer un clima de paz como el que invocan los obispos cuando van quedando siempre estas cosas
pendientes. Bueno, es un cabo suelto, digamos, que queda, ¿no?, de toda esta polémica que se organizó la otra semana, cuando ya hay un hecho objetivo, que es una nota de protesta que se ha presentado, pues eso evidentemente sitúa un hecho que debe ser coherente con una reconciliación y una mutua aveniencia, pues tendría también que ser de alguna forma superada. Pero en todo caso eso corre sus canales diplomáticos y de alguna forma reconoce que la calificación de lo que hace o no hace un obispo o un sacerdote, si incide o no incide en la lucha política y con qué intención lo hace, corresponde esa calificación a la autoridad eclesiástica. Y asimismo, pues supongo yo que la nota por sus canales recibirá la respuesta que corresponda dar. La verdad es que usted indicó aquí en contacto directo el paso firme y concreto para que de parte y parte la confrontación deje de ser la tónica predominante. Y fue muy preciso y la respuesta fue un ataque. Concretamente usted se refirió al paquete de enmiendas constitucionales. Eso es lo que exige la situación económica y política, con un paso previo para una mutua cesión de las partes. De las manifestaciones que ha habido en los sectores sociales, pues hay unas cuantas que son coincidentes y que necesitarían un debate en los foros democráticos que tenemos para ello. Tienen que ser enfrentados en el Congreso, en la Asamblea, quiero decir, en los tribunales constitucionales, en los diálogos con las autoridades de diverso orden, pero ciertamente pues no pueden reducirse a una confrontación callejera. Esto no es que yo esté incitando a que haya una manifestación en las calles, sino que es un reducto verdaderamente final, diríamos, de la democracia, y es preciso robustecer esos pasos previos. Vean nomás cómo, por ejemplo, cuando los obispos de Venezuela están manifestándose constantemente en torno a determinados desaciertos que tiene el gobierno de ese país, pues pueden hablar, y eso es un servicio que hacen a la colectividad. Piense lo que fue el arzobispo de Buenos Aires en su tiempo, ahora es nuestro Papa, cuando confrontaba determinadas orientaciones del gobierno de ese entonces, o cuando los obispos colombianos se opusieron, declararon inconveniente la reforma constitucional que quería hacer el presidente Uribe para ser reelegido. Son todas circunstancias en que las declaraciones de los obispos inciden en la vida política, pero inciden con vistas a la promoción del bien común, a la defensa de los derechos humanos y a la paz social en última instancia, porque la paz hay que construirla siempre con ladrillos hechos de justicia, de verdad, de libertad. ¿Ya nombró el Vaticano su reemplazo para el arzobispo de Guayaquil? Desconozco. Supongo que en cuanto esté listo me lo avisarán. Monseñor, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted.